Buenos días a todas y a todos y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos de inaugurar este sábado un nuevo programa en vivo que se llama Las Entrevistas Literarias. Decidimos dedicar todo el mes de septiembre a la literatura desde una perspectiva intercultural entre Francia y México. Así, proponemos todas las semanas varios programas para que puedan descubrir, interesarse a autores, novelas nuevas, clásicas. Y esta semana hemos empezado con una cápsula video llamada Speedbooking, que proponemos en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y también la Red Estatal de las Bibliotecas. Cada semana un profesional de las bibliotecas nos va a aconsejar la lectura de un libro francés que se puede leer en español y encontrar en las bibliotecas aquí. También hemos lanzado ayer la publicación en línea de una colección de novelas cortas en la cual 6 alianzas de todo el mundo están proponiendo una corta ficción sobre el futuro. Pueden leerla y descargar las novelas desde nuestra página Facebook. Son en francés y es un proyecto muy interesante que muestra también la dinámica de las alianzas en todo el mundo. Y pues el día de hoy, tercero programa, recibimos a 2 artistas. Sandra Hernández, siempre un placer contar con tu presencia, Sandra. Gracias. Y Jacobo también Zanella, Jacobo Zanella, con quien hemos colaborando, creo, hace 2 años o 1 año y medio. Ellos nos van a platicar del libro Lo Infraordinario, editado por nuestros amigos de Gris Tormenta, en el que 16 autores hispanoamericanos ensayan alrededor de la obra del autor francés muy famoso Georges Perec y sobre la invención de la literatura a través de las cosas comunes. Solo puedo animarles a que compren y lean este increíble libro. Nosotros fuimos muy orgullosos promoverlo hace 1 año y medio cuando organizamos una lectura y una charla en la Galería Libertad en el marco de un evento que se celebra cada año en la red de las alianzas institutos francés que se llama la Noche de la Lectura. Entonces, les voy a dejar con nuestros amigos. Les invito, como siempre, a seguirnos en nuestros eventos en línea. Mañana les vamos a proponer cuentacuentos con la librería Googie para los niños. Y la próxima semana seguimos con otros y nuevos programas. Gracias por su atención y les escuchamos, Sandra y Jacobo. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, Jean, y Jacobo y nuestros amigos de la Alianza Francesa para estar aquí, literal, como dije por ahí, hablando de uno de mis temas favoritos con una de mis personas favoritas. Jacobo, qué emoción poder hablar de este libro que es una delicia, de uno de nuestros escritores consentidos, que también sé que es consentido de Gris Tormenta. Y antes de empezar a hablar de Perec y todo este tema de lo infraordinario, me encantaría comenzar preguntándote, digamos que empezar de lo general, de algo muy general, ¿no? Y yo creo que es una pregunta que mucha gente, muchos lectores tendrían. ¿Cómo nace un libro? O sea, tú como editor, ¿cómo, más allá de este libro en particular, cómo nace un libro? O sea, ¿por qué escogemos a dedicarle un libro, a hacer un libro de un tema y no otro? ¿Qué pasa por la mente de los editores al dar nacimiento, al gestar un libro? Me parece que se parece mucho al proceso de cuando te pasa algo y se lo quieres contar a un amigo, o cuando haces un viaje y quieres sabes que cuando regreses se lo vas a contar a tal persona de tal manera, ¿no? Todas las cosas que vivimos y que vamos pensando, decidiendo, experimentando, de alguna forma las contamos. A veces es por escrito, generalmente es de manera oral, muy informal, y a través de ese proceso, ¿no? de procesamiento de la realidad, estamos creando nuestra propia narrativa. Creo que en las editoriales pasa lo mismo. Hay una lectura del mundo, hay una experiencia en el mundo físico, hay una experiencia en la lectura, hay un recuerdo, hay una inquietud que después tú quieres transformar en un libro. En el caso de los escritores,
pues se sientan a escribir. En el caso de los editores, pues se sientan a imaginar un libro. En nuestro caso, pues no somos una editorial, Gris Tormenta no es una editorial que reciba manuscritos como una editorial tradicional y dictamine si los quiere publicar o no, sino que nosotros inventamos nuestros propios libros. Entonces tu pregunta queda aún mejor hecha a una editorial como Gris Tormenta, porque lo que hacemos nosotros es un día de la nada, puede ser caminando, qué sé yo, en un momento bastante inesperado, tienes una idea, o a veces es durante la lectura de otra cosa, te despierta una idea, una inquietud, una necesidad de decir, quiero que esto que acabo de sentir o esto que acabo de vislumbrar se convierta en un libro. Y de ahí a tener el libro físico, pueden pasar, generalmente pasan varios años, no es una cosa muy rápida, porque ya que tienes esta idea y ya que te la imaginas como libro, la mayoría de las veces, he de decir, solo se queda anotado en un papel, nunca llega a ni siquiera a discutirse, porque a veces revisitas esa idea 2 o 3 días después o 2 o 3 meses después y ya perdió su magia, ya no tiene ese encanto que tenía cuando la imaginaste por ahí en la calle o en la regadera o en tu cama leyendo. Cuando la idea pasa a esta prueba, ¿no? Que te sigues acordando de ella con las semanas y con los meses y que dices, sí, tiene que ser un libro. Ahora estoy más seguro que tiene que ser un libro y tu mente trabaja sola y se va imaginando cómo va a ser ese libro, a quién vas a invitar, qué tipo de textos, si son largos, si son cortos, cómo se va a llamar. Todo eso se va haciendo solo en la mente de un editor hasta que llega el momento en el que te sientes listo, te sientas enfrente de tus compañeros de trabajo y les cuentas la idea. Generalmente, cuando pasa esto, la idea ya tiene meses o años en tu mente dando vueltas. Entonces tú ya estás en condiciones de contar la idea de manera pues más destilada, ¿no? Ya sabes exactamente qué es lo que quieres decir y ya estás preparado para contestar a sus preguntas, para cuando te digan que ese libro no es viable, que no tiene futuro, que va a ser muy caro, etcétera, etcétera. Y muchos libros se quedan en esa reunión, ya no siguen a la tercera fase, digamos. Y ya la última fase, que es cuando la editorial acepta hacer el libro, bueno, entonces te sientas a hacer una especie de planeación muy preliminar en donde dices, pues va a costar esto, vamos a necesitar hacer estas cosas, esta es una especie de calendario de trabajo, esta es nuestra lista de autores 1 y nuestra lista de autores 2 como plan B y sobre todo creo que en este punto es muy importante que te imagines cómo se va a leer el libro, qué quieres que un lector sienta cuando lea este libro. Hasta ahí, todo lo que he contado, que ya llevo 1 o 2 años en la vida de alguien, hasta ahí no se ha hecho nada, ¿sabes? No se ha mandado ningún mail, no ha pasado nada, es solo el libro existiendo como un concepto, como una posibilidad. Así es como nace un libro en Gris Tormenta. Y supongo que en muchas otras editoriales, pero bueno, en nuestro caso es más particular quizá porque nosotros diseñamos los libros antes de que existan, tienen que estar como terminados antes de que empecemos a trabajar en él. Y bueno, entonces con este preámbulo, ¿cómo fue el proceso de este libro en particular, ¿no? ¿Por qué Perec? ¿Por qué Lo Infraordinario? Bueno. ¿Cómo nació, no? Ahora sí. sí que el tras bambalinas, ¿no? De este libro. Sí, voy a tomar un par de minutos para hablar como de la genealogía de nuestro libro a través de otros libros. Este es el libro original que escribió, bueno, que se publicó de manera póstuma en el 89. Perec fue un escritor francés, uno de los más importantes del siglo, o sin duda el escritor francés más inventivo de casi toda la literatura francesa. Murió en el 82 y dejó muchos escritos sin publicar.
este libro que les acabo de mostrar recolecta 9 ensayos que él escribió durante varios años para una revista, se llama Lo Infraordinario, y después, unos años después, la editorial, perdón, Eterna Cadencia, Argentina, lo publica en español. Y ahí al principio de ese libro hay un ensayito muy breve de 700 palabras, de 4 páginas, que se llama Aproximaciones a qué. Y en ese ensayo, Perec se hace un montón de preguntas, pero no son preguntas que requieran respuestas, son más bien como una especie de manifiesto, donde él postula, a lo mejor sin saberlo en ese momento, él postula lo que va a hacer en las siguientes décadas, su leitmotiv literario, que es el concepto de lo infraordinario. En ese pequeño ensayo, él habla de que, bueno, estamos atentos, esto lo escribe en los 70s, entonces pensemos que no hay todavía internet, ¿no? Pero ahí él postula de por qué los encabezados y los titulares y las noticias como más importantes nos llaman tanto la atención, ¿no? ¿Por qué cuando se estrella un avión nos parece, no, nos asombra tanto? Se habla tanto de eso, se pone en letras muy grandes en la portada del periódico. Pero ¿por qué cuando despertamos o cuando, qué sé yo, nos preparamos para iniciar el día, por qué esas cosas no son importantes, ¿no? ¿Por qué todo eso lo desechamos como si fuera como una especie de pelusa de la vida, ¿no? Nos lo vamos desechando y siempre estamos buscando el espectáculo, lo que sea llamativo, las noticias que todo el mundo conoce. Entonces, cuando en Gris Tormenta decidimos, 40 años después de que escribió ese ensayo, hacer este libro que lleva el mismo nombre, bueno, con un subtítulo, lo que decidimos es retomar ese concepto de esas preguntas que hacía Perec, de por qué lo infraordinario o lo ordinario, lo común, siempre pasa como desapercibido. Y dice Perec, yo encuentro en eso infraordinario todo el germen de mi literatura. Y él empieza a desarrollar a lo largo de muchos libros, de novelas y de ensayos y de otros, el concepto de lo infraordinario. Y demuestra de alguna forma al mundo, a los lectores, que sí, efectivamente se puede crear todo un mundo literario, no un libro, sino todo un mundo literario, una concepción literaria a partir de las cosas comunes. Perec no es el primero en hacerlo, definitivamente, ¿no? Hay autores en toda la historia de la literatura que han, bueno, desde las narraciones griegas, ¿no? Que describen la vida cotidiana en Grecia. Lo que hace Perec es reflexionar y criticar el presente a través de esas cosas comunes y a través del concepto de lo extraordinario, lo infraordinario, y por eso nos parecía muy relevante en Gris Tormenta retomar esas ideas y decir, bueno, vivimos en una época en la que el espectáculo es cada vez más importante, ¿no? El espectáculo se está comiendo a la cultura y nadie se está dando cuenta porque se borraron las líneas que dividen el espectáculo y la cultura y ahora se cree, porque se confunde muy fácil, se confunden estos dos conceptos. ¿Qué es entretenimiento, espectáculo, y qué es cultura, literatura, arte, etcétera? Se borró esa frontera, se está borrando. Y entonces, a través de nuestro libro, se explora esa situación y se critica ese presente, ese momento. Entonces, lo que hacemos es tomar el ensayo de Perec, del que les hablé antes, ese ensayo breve, se lo mandamos a 16 autores en diferentes países y les invitamos a leer el ensayo, o bueno, a releerlo porque seguramente todos lo conocían, y a escribir algo después de haber leído ese ensayo. ¿Qué es ese algo? No lo sabemos, no, puede ser una disertación, puede ser una divagación, puede ser un juego, puede ser una confrontación, puede ser un no estoy de acuerdo,
pero de alguna forma que sea el espíritu de Perec y de su texto el que dé inicio a este libro. Y así, esa fue la génesis de esta antología, Lo Infraordinario. El primer libro que leí de Perec hace unos años es Las Cosas. En ese entonces no sabía que había sido también el primer libro que había escrito. Y me acuerdo que sin saber mucho de Perec, salvo ciertos datos generales y básicos, yo sorprendida descubría que era un libro en el que no pasaba nada. Sí, es un poco eso que dices, ¿no? Esta oda a lo cotidiano, a que no tiene que pasar nada. Como dice Perec, los trenes empiezan a existir cuando se descarrilan, o los aviones forman parte de nuestra vida solo si se caen, ¿no? Y se estrellan y hay muchos muertos. Cuando lo leí, yo apenas empezaba con la fotografía y cuando me fui adentrando a la fotografía, y el género que me gusta mucho practicar es foto de calle, que fotografía justamente lo cotidiano, ¿sí? Lo cotidiano de manera espontánea, igual, situaciones en las que no pasa nada. Y hubo un momento donde me acordé de este libro, ¿no? Y pensaba, esto, así como yo hago foto de calle, esta literatura es como literatura de calle, ¿no? Lo llamaría un poquito así, ¿no? No pasa nada, es de lo cotidiano y en este transitar por lo cotidiano me han hecho personas que conocen el trabajo esta pregunta que te voy a pasar un poco de manera tramposa. Es un cliché, o se ha vuelto un cliché hablar de lo cotidiano, o más bien te la cambiaría. ¿Por qué no es un cliché? Porque mucha gente cree que sí, pero yo estoy convencida que no lo es. ¿Por qué no es un cliché hablar de lo cotidiano? Sí, aunque haya todavía a veces un discurso a veces un poco cursi alrededor de lo cotidiano, ¿no? Ay, de vive el presente o el aquí y el ahora, a veces se ha convertido un poquito en un discurso medio cursi, medio rebuscado y medio redundante a veces, ¿no? Sí, lo cotidiano es cada vez más común. Se convirtió en el leitmotiv de muchos artistas y creadores actuales. Yo creo que, bueno, podríamos decir que es una tendencia, ¿no? El escribir de nada, o el escribir de una cuchara o de un jabón, de cosas bastante anodinas. Y sí, es un cliché, podríamos decir en este momento es un cliché, pero también es un cliché el amor o la muerte, y llevamos miles de años hablando de eso, y hay autores que lo hacen con una calidad literaria irreproducible, ¿no? Que se sigue leyendo con los siglos. Y con lo cotidiano pasa lo mismo. Cuando leemos a Perec hablar sobre, cuando leemos a Perec hablar sobre lo cotidiano, cuando leemos Las Cosas, o cuando leemos La vida de instrucciones de uso, o sus ensayos en lo infraordinario, o cuando leemos casi cualquier libro de él, vemos que está narrando lo que generalmente pasa desapercibido. Y sí, empiezas así unas páginas y empiezas a entender lo que está haciendo, y dices, no me está contando pues ninguna historia, solo está, ¿no?, como haciendo esta disertación de las cosas comunes, pero llega un punto, a lo mejor en la página 3 o en la 30 o en algún momento, en el que sí, en el que te está contando el mundo a través de esas cosas. Ese es su estilo, al final ese es su estilo. Por eso Las Cosas es tan impresionante como novela, como primera novela publicada, porque esa novela contiene toda la obra de Perec, es como una semilla, ¿no? Ahí está todos sus conceptos en potencia, ahí está lo infraordinario en potencia, que después se expande en 20 libros en las siguientes décadas. Y te das cuenta que sí, te está hablando de
de cosas, de ropa, de piso, de puertas, de ventanas, de brillos, de lámparas, pero lo hace de tal forma que te está explicando el mundo, te está narrando el mundo, lo está haciendo literario, le está quitando el factor tiempo, le está quitando la variable de tiempo y está mostrando la cosa como es, el objeto como es, el espacio como es, la persona como es, ¿no? La naturaleza de todas esas cosas, y que todas ellas juntas al final son nuestra vida. Entonces, sí, es un cliché, pero no es un cliché en Perec, porque lo hace de manera extraordinaria, porque hizo con eso, con esos conceptos, hizo la mejor literatura posible. Y bueno, en Francia se le quiere mucho, en el mundo se le quiere mucho, los escritores lo adoran, ¿no? Es como un escritor de escritores. Por eso, porque con 3 cositas creó una obra impresionante, una de los conjuntos de obra más impresionantes del siglo XX, porque lo hizo con nada, con absolutamente nada, con una hoja y un lápiz y lo que podía ver desde su escritorio, ¿sabes? Eso es muy impresionante, que cosas insignificantes hayan dado lugar a libros tan portentosos. Totalmente, totalmente. Y de hecho, antes de preguntarte lo que te quiero preguntar, me voy a tomar la libertad de leer un parrafito de justamente este ensayo de aproximaciones a qué, que viene en su libro de lo extraordinario, donde Pérez dice: los diarios hablan de todo salvo de lo diario. Los diarios me aburren, no me enseñan nada. Lo que cuentan no me concierne, no me interroga y además no responde a las preguntas que planteo o quisiera plantear. Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, de lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo describirlo? Y justamente ese cómo interrogarlo y cómo describirlo es el punto de partida, ¿no?, de este libro, y de que ustedes hayan escogido a una serie de autores, de escritores y escritoras que se volcaron a responder estas preguntas de cómo interrogar y cómo describir lo cotidiano, lo banal, lo de todos los días. ¿Cómo surgió esa selección de autores para lo infraordinario? Sí, la selección la hicimos entre Mauricio Sánchez, que es el otro editor en Gris Tormenta, y yo, y siendo este nuestro primer libro comercial y siendo Gris Tormenta una editorial desconocida hace un par de años, pues era difícil de repente que un autor recibiera un mail de una persona que no conocía, de una editorial que no conocía, invitándolo a un proyecto que tenía su nivel de extrañeza, ¿no? Cuando sucede algo así, si yo fuera escritor, lo primero que me preguntaría es cuál es la calidad de esa editorial, ¿no? ¿Cuál es su calidad tanto material como literaria? O sea, ¿me animo a participar con ellos sin conocerlos o no? La lista sale de imaginarnos de los autores que nosotros leíamos o nos gustaban, a quién nos imaginábamos en este proyecto. ¿Por qué nos los imaginábamos? No sé decirlo exactamente por qué, pero era una intuición, digamos, ¿no? Decir, mira, este autor me gusta mucho, vamos a invitarlo porque creo que le puede dar al experimento, porque es hasta cierto punto es un experimento, le puede dar un tono que iría muy bien con el libro, ¿no? Al principio dije que cuando se diseña un libro, pues te imaginas cómo quieres que el lector lo lea, qué quieres que el lector sienta cuando lo está leyendo. Entonces, en la lista de autores que hicimos, pues queríamos que estábamos pensando en esa primera imagen, ¿no? ¿Qué queremos que el lector sienta al leer el libro? Bueno, pues a lo mejor estos
escritores nos ayudan a que el lector sienta lo que queramos que siente. Entonces, les voy a leer la lista de autores, son 16, y son de distintos países de América y de España. Rodrigo Blanco Calderón, Eduardo de la Garma, Pablo Duarte, Jorge Fondebrider, Luis Eduardo García, Mariana Arta Sánchez, Mauro Libertela, Brenda Lozano, Gonzalo Mayer, Guillermo Núñez, Daniel Saldaña, Valeria Tentoni, Juan Pablo Villalobos, Juan Villoro, Gabriela Ibarra y Diego Zúñiga. Esa es la lista final. Claro, hubo algunos invitados que no pudieron participar o no les interesó mucho el proyecto. Y bueno, ya con esta lista se mandan las cartas de invitación y la carta parecía una carta como muy estricta, con muchas limitantes, pero por otro lado, si la leías bien, era una carta que en ningún momento te decía qué hacer. Solo te decía, hay que releer el ensayo de Perec y hay que escribir un texto alrededor de él, pero sin hablar, vamos, ni del tema, ni del enfoque, ni de, ¿no? Y la prueba es el libro, porque el libro tiene un montón de, es decir, los autores se fueron por lugares muy distintos. Hay un autor que criticó la idea de lo que tú decías hace un ratito, que su ensayo es una crítica sobre la idea de lo infraordinario como cliché, ¿no? De ya basta con lo infraordinario. Y hay una autora que tomó una de las preguntas de Perec en el ensayo y la desarrolló de una manera como que nadie hubiera esperado. En fin, hay muchos caminos que se pueden lograr con un texto así, con un impulso así. Una de las escritoras invitadas, una poeta argentina, Valeria Tentoni, me decía en un mail previo al libro, me dijo, es que ese texto que ustedes están proponiendo de Perec, yo lo he usado en mis talleres y es infinito, o sea, es como una bomba que explota y de esa explosión salen un montón de cosas en direcciones muy distintas. Así que es de una potencia o de una posibilidad muy, muy grande. El ensayo de Perec, entonces, está replicado al inicio de nuestro libro y después vienen estos 16 ensayos de los autores y después al final un apartado de anexos en donde hay algunos guiños tipo Perec, como un índice de palabras que no es un índice para navegar el libro, sino solo es un índice como para ver y reírse, ¿no? Una especie de juego. Y después ya llegan estos 16 ensayos y hay que acomodarlos en el libro en cierto orden, con ciertos capítulos, para pues al lector presentarle, al menos presentarle, un recorrido sugerido, ¿no? Porque en una antología uno siempre tiene la libertad y la posibilidad de leer al azar y de leer a lo mejor primero al autor que más te interesa, o de leer al autor desconocido, o de leer, no sé, ¿no? Los caminos de lectura en una antología son infinitos. Pero bueno, nosotros proponemos un orden. Iniciamos con Diego Zúñiga, que hace uno de los textos que a mí me emocionan más. Bueno, todos son ensayos muy narrativos, ¿no? No son ensayos académicos, por supuesto, son ensayos totalmente narrativos. Y ese de Diego Zúñiga me pareció una gran introducción, porque además Diego habla de los ejercicios que hacía Perec de observación de lo cotidiano, de la vida cotidiana. Él habla en su texto de eso, entonces a la vez me parece que servía como una especie de introducción a lo que había de venir. Bueno, así es como hicimos la lista. No sé, yo me emociono mucho al ver la lista, porque pues son autores que nunca habían estado juntos, y hay autores como bastante conocidos, pero luego hay otros que solo se conocen en un contexto mucho más cercano, y eso me parece muy valioso, que haya esa mezcla y que haya esa contraposición, y que un autor que no conoces te pueda sorprender igual o más que uno que ya conoces y que ya estabas leyendo. Esa mezcla nos parece como muy interesante. También hay una mezcla de autores locales, nacionales e internacionales, entonces visiones, digamos, de las palabras de Perec,
cómo resonaron en diferentes geografías, con escritores de tan distintas edades y tan distintas antecedentes. Sí, sí, de hecho, pasa con los libros como con la fotografía. Haré de nuevo esa comparación, que vemos una foto y nos gusta mucho en el momento e ignoramos otras que cuando la volvemos a ver años después pensamos, ¿por qué ignoré esta foto? En fin, en la lectura siempre pasa igual. Leemos un libro como Lo Infraordinario con 16 textos diferentes, muy diferentes entre ellos, que abordan el mismo tema, como tú dices, de una manera que nos muestran que es interminable, ¿no? Hablar del mismo tema y podrían surgir textos y más textos diferentes y hasta contradictorios, en fin. Y a la hora de leerlo, en esta primera lectura, cuando hice esta primera lectura de este libro, los textos que más me resonaron fueron justamente este de Diego Zúñiga, donde habla, haré un poco el spoiler, donde habla un poco de cómo igual, ¿no? En una maleta de equipaje, ¿sí? Empieza a existir cuando se nos pierde, ¿no? Y entonces tenemos que hacer un recuento de las cosas que hay en la maleta para poder hacer la reclamación y demás, ¿no? Y cómo las cosas que para nosotras son banales, ¿no? Lo que llevamos en una maleta, ropa o maquillaje o un libro, o no sé, lo que sea, cómo empieza a cobrar una importancia diferente y a tener su propio nombre justo en el momento en que se pierden, ¿no? Y me gusta, bueno, ya cómo va llevando ese pretexto de la maleta en su texto para contarnos otras cosas. Y el otro que me gustó mucho, también porque es algo pues sumamente obvio, pero que no nos detenemos a observarlo con esa maestría como lo hizo Gabriela Ibarra, es cuando habla de cómo ve a su hijo de 6 meses descubrir el mundo a través de lo banal completamente, ¿no? Su hijo puede tomar una cuchara y entretenerse a mitad del día con la cuchara y al siguiente día vuelve a tomar la misma cuchara y otra vez la mira desde todos los puntos y se la mete a la boca y la tira, y es esta relación otra vez con eso cotidiano y eso banal, ¿no? Me pareció, bueno, y hay otros textos que igual son sumamente geniales e ingeniosos y bueno, todo esto para decir que hay que leerlo, ¿no? Y aprovecho para ver si hay algunas preguntas entre quienes nos ven. Estamos atentos a las preguntas, a lo que quisieran saber del libro de Gris Tormenta, de Jacobo, en fin. Y mientras, quisiera preguntarte, un poco saliéndonos del tema de Perec, ¿qué otros proyectos tienen con Gris Tormenta? Bueno, en la colección donde está publicado este libro, es una colección de antologías que funcionan más o menos como ya describí. Nos imaginamos en la editorial un concepto, una duda, sobre todo una duda, y después nos imaginamos un libro que pueda rodear esa duda. Nunca responderla, pero sí ensayarla, digamos, presentarla o actualizar su vigencia. Así que, bueno, hay un libro de migración, por ejemplo, pero contado desde la primera persona, no desde la estadística ni el periodismo, sino desde las memorias de escritores que hayan sido migrantes y que cuenten pues esa estética del dolor o esa estética de la huida que significa generalmente una migración. Hay otro libro que se llama Nuevas Instrucciones para Vivir en México, que parte de pues un libro de Ibargüengoitia de casi el mismo nombre,
una especie de chiste, que en ningún momento se trata de un ejercicio de estilo tipo Ibargüengoitia, sino de lo mismo de Perec, de plantear un pensamiento crítico a través de la obra y el humor y la sátira de Ibargüengoitia y ver cómo y ver cuál es su relevancia en el presente. Hay otra antología que habla de astronautas que narran su regreso a la Tierra. En fin, que esta colección llamada Disertaciones, pues son libros que nosotros imaginamos y que después vemos cómo hacer a través de textos que ya existen o a través de textos comisionados especialmente para esa antología. Y bueno, y esta colección seguirá. Ahora hay un libro haciéndose en la colección Disertaciones que saldrá el próximo año y hay un montón, pero un montón por ahí en solo esbozados, ¿no? Solo como idea. Pero bueno, Gris Tormenta es una editorial pequeña que publica 2 o 3 libros al año, así que no hay ninguna prisa. Por cierto, por aquí, bueno, saludos a Carlos del Toral, gracias por vernos. Paola Mendoza pregunta cómo se puede colaborar con Gris Tormenta. Dice que está enamorada de la editorial, de la calidad de sus libros, de su trabajo y que Lo Infraordinario es su favorito. Gracias. Bueno, la editorial es muy pequeña, muy pequeña, o sea, somos 3 personas, ocasionalmente 4, pero todos hacemos otras cosas, o sea, nadie está trabajando directamente en Gris Tormenta. Es una editorial tan pequeña que no se puede sostener a sí misma en este momento, ojalá eso cambie en el futuro. Y bueno, como escritor, porque no queda claro si la pregunta era como escritor o como editor. Como escritor, pues, como dije antes, no somos una editorial que reciba manuscritos, pero bueno, nos gusta un montón conversar con los lectores de cualquier forma. Puede ser un mensajito por redes sociales o puede ser un mail largo. A mí me gusta mucho ver qué dicen y ver qué les gustó de un libro, porque siempre son cosas que son muchas, la mayoría de las veces son cosas que nosotros no habíamos visto o que no les habíamos dado esa importancia. Los lectores leen los libros de formas muy distintas a cómo los leemos nosotros. Así que al principio, cuando iniciamos con la editorial, a mí me causaba un poco de... ¿cómo lo explico? Cuando comisionamos textos para una antología, generalmente recibimos los textos. Nunca hablé de ese momento de crisis y de trauma en que recibes los textos y muchos no son lo que tú te imaginabas. Y entonces, ¿qué haces? O sea, el libro ya está muy avanzado, ya no puedes decir, este texto no, este sí, este no, este sí. O sea, bueno, sí lo puedes hacer y lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero generalmente tienes que aceptar que la idea ha crecido en los escritores invitados de una forma muy distinta a como a ti te hubiera gustado que creciera. Pero eso no es necesariamente malo, al contrario, eso hace que la idea vaya en direcciones que tú nunca te habías imaginado. Y cuando me di cuenta que eso pasaba con los lectores, dejó de importarme esa diferencia entre la idea y la realización final, ¿no? Esa diferencia que siempre existe, a veces es menor, a veces es mayor, pero no, como los lectores no saben eso, o sea, un lector no sabe cuál es la idea que teníamos del libro antes de que existiera, ellos solo conocen el libro final como ya es, y aún así les gusta y les gustan cosas. Entonces, creo que estos libros de Gris Tormenta tienen un alto porcentaje de azar, de experimentación, hasta de error, visto así, ¿no? No sé, me gusta mucho que sea así, porque significa que es una editorial que tiene cosas muy fijas, ¿no? Ideas muy fijas, pero en la realización de los libros hay una libertad casi absoluta. O sea, el libro se va hacia donde el libro va, ¿sabes? Toma vida, crea su propia naturaleza. Bueno, me desvié mucho, pero todo esto inició con la pregunta de nuestra amiga lectora, de Paola, sí. Sí,
Sí, y también tenemos aquí comentarios de Cristian Estrada, que acaba de recibir el libro y que ya lo empezará a leer. Ángela Ayala, que grandes colecciones de Gris Tormenta. Nuestro querido Alejandro García, saludos y abrazos. Igual a Mónica Jubera. Pedro Valdés, que dice que gran editorial. Y Nacho Sevilla, que es muy interesante todo y que dan ganas de leer el libro, pero por favor, hay que leerlo. Yo contaré un poco un capítulo, una cosa personal que me pasó con este libro y que le comenté a Jacobo en algún momento, a Jacobo y a Mauricio Editores. Hay un pasaje de Proust en su primer libro de En busca del tiempo perdido, donde el niño que descubre muchas cosas a través de la lectura, un niño lector, encuentra un pasaje en el que se siente completamente identificado, ¿sí? Como si el autor hablara por él. Y en palabras casi textuales, el niño dice que él llora de alegría, como si se reencontrara en los brazos del Padre amado, ¿no? Es un poco las líneas. Es un pasaje que a mí me gusta muchísimo y que me vino a la mente justamente cuando leí el prólogo de Jacobo en este libro, cómo se expresa justamente de esta búsqueda de lo ordinario y de lo infraordinario, y sentí una identificación tan grande que me acordé de este pasaje de Proust. Entonces, volviendo a que dice Nacho, dan ganas de leer, bueno, no solo que les den ganas, léanlo de verdad, porque es tremendo libro, las reflexiones que hay al inicio, los textos son maravillosos, y al final, como ya dijo Jacobo, hay unos como bonus de recomendaciones de libros y demás que son muy interesantes y que hacen todavía más pertinente o más interesante la lectura de este libro. Yo quisiera finalizar, Jacobo, poniendo esta pregunta sobre la mesa. Si bien Perec es un escritor que no tiene, o sea, que no es contemporáneo, pues, pero tampoco tiene mucho tiempo de haber dejado este planeta. Él murió en los años 80 y desde entonces el mundo ha cambiado muchísimo. ¿Qué escribiría? ¿Qué crees? O sea, hagamos como ejercicio lúdico de qué crees que Perec escribiría ahora. Sí, nos lo preguntamos todo el tiempo, y antes de responderlo, solo quiero decir algo que me hiciste recordar con la mención de Proust. Perec, como escritor, desde siempre, desde sus primeros textos, le gustaba mucho jugar, inventar, los juegos de palabras, le gustaba jugar a las cartas, crucigramas, rompecabezas, etcétera, pero no como hobby, sino como parte de su vida. O sea, él dedicaba varias horas al día a jugar, desde siempre, toda su vida. Era parte de su rutina, y sus amigos sabían que ir a su casa significaba jugar con él, o lo iban a encontrar jugando. Entonces, todos sus libros vienen de procesos creativos como bastante lúdicos, aunque luego resulten en textos serios, entre comillas. Todo es un juego, todo es invención. Esto es increíble, ¿no? Porque hay inocencia en eso, y hay descubrimiento, y hay un proceso que desafortunadamente se ha perdido. Ahora parece que entre más serio sea el texto, exacto, y Perec era lo opuesto, ¿no? Disperso, escribía en papelitos, dejó N libros comenzados, pero comenzados de 2 páginas, o sea, dejó muchos libros iniciados con 3 páginas. En fin, que quería decir que le gustaba mucho jugar. Y uno de los libros que él imaginó y que nunca escribió se llamaba Lugares donde he dormido. Y la idea era bellísima, porque el libro iba a ser un inventario de 200 lugares donde él había pasado la noche, desde la casa de la infancia o las distintas casas de la infancia hasta la última, donde
estaba durmiendo mientras escribía ese libro. Hizo la lista de las 200 habitaciones, eso sí lo hizo, y después empezó a desarrollar cada una. Y hizo ese libro porque él leyó en Proust, En busca del tiempo perdido, un pasaje donde Proust dice, ay, cuando antes de dormirme, lo que hago es un repaso mental de los lugares donde he dormido. Y con este estilo de Proust, que es como de ensueño y que es como todo memoria, etcétera, etcétera, Perec dice, oh, ahí hay un concepto, ahí hay un libro. Entonces él toma ese párrafo y lo convierte en su libro, Lugares donde he dormido, que desafortunadamente no termina. Pero lo que quiero decir con todo esto es que si nosotros tomamos un ensayo de Perec y lo mandamos por el mundo a ver qué nos llega de regreso, eso es un ejercicio muy Perec. O sea, si Perec estuviera vivo, nos hubiera dicho que por supuesto que sí, lo hiciéramos. Los herederos, cuando hablamos con ellos a través de una agencia para pedir el permiso de reproducir el texto de Perec, al inicio de nuestra antología nos dijeron, bueno, que les contáramos un poco la idea que queríamos hacer, les contamos y estaban muy emocionados, nos dijeron que sí, luego, porque es eso, porque es como jugar. Creo que es un libro que Perec hubiera probado, digamos. Y sobre el Perec actual, pues ahora Perec nació el mismo año, para que se den una idea de su edad, que Berlusconi o que el Papa actual. Entonces se lo pueden imaginar de esa edad. O sea que estaría vivo por ahí, estaría escribiendo sin duda. Perec tenía al final de su vida algunos proyectos que seguramente habría desarrollado, como libros para niños, que hubieran sido increíbles, porque con todo lo que acabo de decir de su espíritu lúdico, seguramente habría una colección de libros para niños de Perec, pues muy interesante, ¿no? Como clásica, libros que se seguirían leyendo después de 100 años o más. Y tenía una curiosidad increíble por el archivo, por clasificar. Entonces seguramente el Internet le hubiera parecido el mejor invento de la humanidad. No desde el punto de vista narrativo, pero sí desde el punto de vista de el Internet le hubiera dado muchos impulsos para escribir o para proyectos, estoy segurísimo, porque claro, le gustaba investigar, hacer fichas bibliográficas, unir información y ver en esa unión qué sucedía, etcétera. Entonces, yo creo que yo me imagino que hubiera escrito cosas con el Internet. Hay algo muy curioso, pero Perec fue huérfano a los 4 o 5 años de los dos padres y estuvo a punto de que lo llevaran a vivir a Estados Unidos, porque la familia que lo acogió se fue a vivir a Estados Unidos, entonces él iba en esa familia, pero al final decidieron dejarlo y se quedó a vivir en Francia, pero vamos, estuvo a nada de haber pasado una vida en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no me imagino su obra en Estados Unidos. Aquí ya estamos como hablando ¿no? Divagando de más, pero la obra de Perec me parece que es muy francesa en ese sentido, sí, es lo que quiero decir. No me lo imagino en Estados Unidos hablando de las cosas íntimas y de las habitaciones y de las cosas infraordinarias, porque en Estados Unidos es en algunos sentidos casi lo opuesto a Francia, ¿no? Lo moderno, lo grande, lo aséptico, etcétera. Entonces, bueno, no, es una anécdota que me gusta mucho porque me hace pensar en cómo cosas insignificantes de los autores al final son, después de 40 años, se convierten en estilo. Sí. Ahora sí que cómo hubiera afectado eso en su escritura, ¿no? Muchísimo. Ese pequeño o ni tan pequeña circunstancia, ¿no? Pero que pudo haber dado todo un vuelco a su quehacer profesional, ¿no? Y bueno, ahorita que hablabas de Proust y demás, recuerdo que en el prólogo de Lo Infraordinario igual mencionas otros autores. Cuando los mencionas casi que sacas parte de la lista de mis autores favoritos que tienen esta voz de lo cotidiano, ¿no? Como
Wisława Szymborska, ¿no? Que yo la venero, o Knausgaard, o Walter Benjamin, no sé, ¿qué otros autores pereckianos, no sé cómo decirlo, podríamos citar que tienen este tipo de aproximaciones? Bueno, hay dos, yo haría dos clasificaciones. Una sería el autor los que tú mencionaste, que hablan de, o que su literatura proviene de cosas que nosotros jamás nos imaginaríamos que son literarias, ¿no? Y otro grupo sería de los autores cuya literatura proviene de lo lúdico o de un juego, de un experimento. A veces se juntan los dos, como en el caso de Perec, pero bueno, yo vería esas dos vertientes si tuviéramos que hablar de un árbol genealógico, entre comillas, donde estuviera Perec. De escritores sobre lo infraordinario, sobre las cosas comunes, pues hay un montón. Yo creo que la mitad de las mesas de novedades en ficción vienen de ahí, ¿no? De autores que se encuentran de pronto en su casa escribiendo sobre su casa, o sea, sobre su día, pues, sobre lo que tienen en el escritorio, sobre una fotografía. Y ahora que estamos confinados, de alguna u otra manera que seguimos confinados, creo que podría resurgir una literatura que empiece otra vez a retomar eso que es muy cotidiano y que está al alcance de la mano, digamos, o dicho de otra forma, que no necesitamos vivir una gran experiencia que te cambia la vida para después ir y escribir un libro sobre esa experiencia, sino que puedes destilar lo que tienes a la mano en un texto breve o una novela de 4.000 páginas, como hizo Knausgaard. Y luego está este otro, que es sobre los escritores que escriben sobre juegos, no sobre juegos, sino que pueden generar una literatura a partir de un juego. Ahí hay menos, ¿no? Me parece que no sé si es más difícil, pero a los escritores, a una generación como contemporánea de escritores, parece que no les gusta tanto explorar esa parte lúdica, ¿no? O incluso el humor. No sé por qué. Creo que cuando te encuentras con alguien así es como muy... Se agradece mucho, pues, ¿no? Que haya ligereza en los textos. Y es algo que tenía Perec mucho, la ligereza. Creo que se ve en los textos de lo infraordinario, esa ligereza, ese como exploración del mundo a través de algo que quizá no hubieras pensado como primera opción, ¿no? Bueno, ahora se me han escapado nombres, pero aprovecho ese olvido para decir que, por si se me olvida antes, para decir que, bueno, el libro está a la venta en todas las librerías del país, pero si quieren apoyar a las librerías pequeñas, pues estaría muy bien, porque están haciendo envíos a domicilio. Tenemos en Querétaro La Comezón y Apóstrofo, por ejemplo. Está La Murciélaga en México, La Cosecha en San Cristóbal, Impronta en Guadalajara y muchas más. Está también en nuestro sitio web, gristormenta.com. Y nada, ese era el pequeño comercial que quería hacer antes de que se me olvide, porque se me ha olvidado antes. Está súper, y sí, y no solo busquen lo infraordinario, sino toda la colección de Gris Tormenta, que es fantástica, y son realmente libros geniales, ¿no? Que parten de ideas muy geniales y con resultados maravillosos. Entonces, no solo busquen lo infraordinario, que es el libro que estamos hablando, sino toda la colección. Alguien pregunta que en Barcelona, ¿en dónde? Mónica, no alguien. Mónica Jubera pregunta que en Barcelona, ¿dónde conseguimos? Bueno,
Sí, está en varias librerías bueno, no en varias, en algunas librerías de España. Si lo quieren conseguir como entrega a domicilio, bueno, yo lo he visto en Iberlibro, a lo mejor está por ahí en Amazon, pero sin duda está en las librerías pequeñas, pues, ¿no? Está en La Central, por ejemplo. Ahora no me acuerdo de los nombres, pero sí, este libro es fácil, relativamente fácil encontrarlo en España. Les vuelvo a mostrar la portada por si llegaron tarde. Sí. Y nada, pero bueno, yo creo que ahí en gristormenta.com hay una lista de librerías donde se puede comprar, ahora me acuerdo, y bueno, ahí pueden ver exactamente dónde. Igualmente, Paola dice que quizás lo que la llevó a enamorarse de la propuesta de Gris Tormenta y de sus libros es que parece que desnudan la existencia y a través de la narrativa logran hacerla bella y extraordinaria. Así que qué mejor que estas impresiones de los propios lectores, ¿no? También es muy grato conocer las impresiones así, ¿no? De los propios lectores. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues con esto, Jacobo, no sé qué más quisieras agregar. Yo, por mi parte, podría quedarme charlando contigo horas, como lo hemos hecho muchas veces, pero bueno, tenemos que darle fin a una charla. Y bueno, no sé si quisieras agregar algo. Sí, rápidamente, agradecerte a ti, por supuesto, tu tiempo, tu lectura, etcétera, a la Alianza por invitarnos, a los que se conectaron para escucharnos o los que lo verán después. Y bueno, cierro a lo mejor con un comentario que lo extraordinario es un libro que intenta hacernos ver como un presente a través de cosas que normalmente a las que no acudiríamos para hacer una reflexión sobre el presente, ¿no? No se trata de copiar el estilo de Perec, sino de ver cómo su concepto sigue siendo actual, incluso más actual que cuando lo planteó él hace casi 5 décadas, y seguramente mantendrá una vigencia en las próximas décadas, en los próximos siglos. Así que es un libro, qué sé yo, sí hay piezas literarias, pero también es un libro, no sé, como para pensar sobre el presente que habitamos, ¿no? Sobre lo contemporáneo. Sí, pues muchas gracias, Jacobo, a la Alianza Francesa igualmente por esta invitación, por un placer siempre escucharte, Jacobo, tus reflexiones, tus historias, todo lo que nos has contado que hay detrás, ¿no? De este libro, no solo dentro, sino detrás de este libro. Y gracias a todos los que se conectaron y por sus comentarios y su participación. Y bueno, queda sobre la mesa la invitación para descubrir estos libros de Gris Tormenta. De verdad, no se van a decepcionar, al contrario.